Quiero comenzar haciendo algunas preguntas. Los que estuvieron el domingo pasado se darán cuenta que hablé del tema lo que era y lo que soy. Hoy quiero hablarles de un tema aún más impactante, no se vayan a asustar. El tema de lo que quiero hablar hoy es: yo soy como Jesús. Dos amenes, pero está bueno, por lo menos dos. Yo soy como Jesús. Ese es el tema que quiero hablarles hoy. Tengo estas dos hermosas damas aquí al frente porque yo quiero presentar a dos grupos diferentes con creencias diferentes. Entonces, una, vamos a ver cuál es. Ella cree, no la voy a votar, cree que ella, aún después de que vino a Jesucristo, ella sigue siendo pecadora y está al lado. Yo sé que para ti es difícil creer esto porque tú no lo crees, pero hoy vas a actuar como que si lo estás creyendo. Tú sos de la que dice: yo creo que el hombre siempre peca. Aunque vengan a Cristo, nunca dejan de pecar. Ella está en el otro grupo que cree que desde el día que ella vino a Jesucristo, ella puede vivir sin pecar, sin cometer un solo pecado, hasta que Cristo se lo lleve a la presencia de Dios. Se la lleve a la presencia de Dios. Ok. Porque ayer estuvimos en la clase y estuve haciendo algunas preguntas. La gente dice: hermano, si yo le digo, hermano, yo no peco, y a ellos por dentro les da risa y dice: el humano no puede dejar de pecar hasta que se muere. Pero el otro dicho que tienen, dicen: nadie es perfecto. ¿Qué usted cree acerca de esas dos preguntas? Quiero que me conteste. De la gente que piensa que no se puede vivir sin pecar. Y voy a hablar de esto porque el problema, el domingo pasado yo expliqué de que el problema de la gente es que piensa que Adán nos transmitió un virus de pecado que jamás el ser humano se puede deshacer de él. En los tiempos antiguos, para poder hacer la persona, para poder ser acepto delante de la presencia de Dios, ellos tenían los sacrificios que yo expliqué lo que se hacía en un sacrificio. En los sacrificios era que se mataba un cordero cada vez que la persona pecaba. Se sacrificaba un animalito y el rito era que había una palabra que decía que la paga del pecado es muerte. Entonces todo aquel que pecaba tenía sentencia de muerte. Pero para yo no morir, Dios abrió una puerta, abrió una ventana, porque desde que Adán pecó ellos estaban supuestos a morir. Pero dice que Dios mismo sacrificó a unos animales que fueron los primeros sacrificios donde muere un inocente por el pecado de Adán para cubrir la culpa de Adán. Entonces, cuando a Moisés se le es dada la ley, dice que le dio la ley en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 20, y dice que ahí estaba escrito todo. Era un contrato que Dios hace con el pueblo de Israel. Entonces,
algunos piensan que eran solo 10 mandamientos. Los 10 mandamientos eran el corazón nada más, o sea, el contenido de todas las 613 leyes. ¿Ok? No eran 10 mandamientos, eran 613 leyes las que el pueblo de Israel tenía que cumplir. Y una de ellas decía que si tú guardabas 612, pero violabas una, tú eras culpable de las 613 leyes. Amén. ¿Lo estamos entendiendo? Esa es la gran razón, amados hermanos. La gente hoy vive tan perdida, pero perdida en el conocimiento. La gente hoy quiere vivir de acuerdo a la ley, aun cuando nosotros no nacimos. La ley fue directamente para el pueblo de Israel. Ellos nacían bajo la ley, nacían y les comenzaban a enseñar lo que la ley decía, pero ni ellos nunca pudieron cumplir la ley. Dígame cómo un hispano, como un guatemalteco, como un salvadoreño puede cumplir la ley, señores. Hoy piensan que por guardar el día sábado, o lo que le llaman el día de reposo, con eso están cumpliendo todo. Eso es todo lo que piensan que hay que hacer para vivir bajo la ley. Pero por la ley nadie pudo ser aceptado delante de Dios. Entonces Dios les da la ley y Dios mismo les dice: si alguien de ustedes viola estas 613 leyes, yo les voy a dar la solución. Todas las cosas tuvo la iniciativa Dios. Dios dijo: si alguien peca, tiene sentencia de muerte, pero para que ella no muera, dice, traiga un corderito, le pone las manos encima al corderito, le pasa todos sus pecados y el corderito le pasa toda su santidad a ella. Entonces el corderito quedaba adúltero, quedaba fornicario, cualquier cosa que haya hecho, ¿verdad? ¿Qué más hiciste? Ladrón, todos los pecados que ella cometió se los pasaba. Ejemplo. Se lo pasaba al corderito. Entonces, como había sentencia de muerte, por eso es que el corderito lo mataban. ¿Me siguen? Lo mataban y ella, con la pureza que le pasaba el corderito, seguía feliz en la vida hasta el próximo pecado. Ya. Eso era así. Y como todo era pecado, por eso es que sacrificio. Entonces, por eso es que Pablo dice que la gente estaba harta. Capítulo 7 de Romanos, Pablo explica la razón cómo vivía el hombre. Algunos dicen que ese capítulo 7 de Romanos, porque está en el Nuevo Testamento, es que eso es lo que está diciendo. Pero Pablo está explicando al hombre bajo la ley. Por eso Pablo dice: yo queriendo ser bueno, hallo en mis miembros, dice, una ley que me obliga a hacer lo malo, aunque yo no quiera, porque soy esclavo del pecado. El hombre no es pecador por lo que hace. El hombre es pecador porque el pecado le brota de dentro de él. ¿Me siguen? Vi algún reportaje donde estaban evangelizando y para convencerlos que eran culpables les dicen: ¿usted alguna vez ha pecado? Y le decía: bueno, no me acuerdo. ¿Ha robado alguna vez? Dice: sí, cuando era niño le robé un lápiz en la escuela a otro niño. Eso te convierte en ladrón. Entonces eres culpable de juicio. La gente nos acusa de pecadores por lo que hacemos. Pero yo no robo, no soy ladrón porque robo, sino que robo porque soy ladrón. ¿Estoy cantinfleando?
Estoy como Cantinflas ya. ¿O me están siguiendo? O sea, lo que soy es lo que me hace actuar a mí. Amén. Entonces, tú no eres pecador porque tú quisiste ser pecador. Tú naciste pecador porque un tipo malcriado, desobediente, llamado Adán, te pasó ese virus. O sea, tú no tienes la culpa de ser pecadora. El pecado actúa en el hombre de esta forma. Es esa rebeldía, esa cosa que nadie te enseña a ser malcriado, pero tú la llevas por dentro. A los niños desde chiquitos usted les dice: no, 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 no. Y siguen haciéndolo. ¿Por qué? ¿Quién les enseñó a ser malcriado? Te tiran el pepe cuando no te pueden pegar y cuando están más grandes. ¿Quién les enseñó eso? ¿Quién les enseñó? Nadie les enseñó. Les brota a los chiquitos de adentro. Es una herencia que traen. Esa se llama la rebeldía. Pero el hombre, fíjense que Adán pecó porque le daba la gana. Adán no era esclavo del pecado. Ese estaba más suave. O sea, nosotros pecamos porque Él nos transmitió ese pecado. Y por eso es que Marcos 7:21 dice: porque es de dentro del corazón de los hombres donde salen las maldades, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las lascivias, los engaños, la maldicencia, las envidias y la insensatez. Dice por último el 22. Insensatez. O sea, esos malos pensamientos, perdonen la expresión, pensamientos tontos que le salen al hombre de adentro, los produce. Hay gente tonta para pensar. Perdonen ustedes, pero no es que hay. Sí, hay. Yo ya sé que mi mujer me está traicionando, pero eso es, que me la pegue, pero que no me deje con eso. No me importa si es una perdida, si fuma, si huele, si toma, esa es su vida. Es una canción, es una bachata, ¿verdad? Eso le sale al hombre. Eso es una manera tonta de pensar. Tonta. No es un salmo ni un proverbio, es una canción. Sí. Entonces le brota de adentro. Es como la gente que dice: yo como cerdo porque aquí los cerdos todos se crían en granja. Allá porque eran sucios los cerdos, pero aquí no. Yo quiero decirle que los cerdos producen una bacteria en su cuerpo que es una bomba de tiempo para los humanos. Y escúchenlo, estoy hablando bien conectado con lo que Dios quiere hablarle a ustedes. Un día que fui por ahí a una reunión y estaban dando un testimonio, líderes de la iglesia decían: ay, hermana, el diablo me está pegando. Ay, mi esposa. Pasaba otra: ay, ya venía con el pañuelito aquí también a testificar. Estoy hablando de líderes que pasaron, decían: ay, hermanos, a mí el diablo me está, pero gracias a Dios aquí estoy paradita. Pasaba otra: ay, hermano, ay. Yo salí de esa reunión con ganas de buscando una matarrata, pues, para tomármela, decepcionado, frustrado. Yo decía: si quiero un pedazo de carne de cuche que me den para comérmela, tal vez me sale una bacteria y acabar con esta vida cruel. Sí, porque la carne de cuche es peligrosa. La carne de cuche es como que está jugando ruleta rusa. ¿Saben que la ruleta rusa es que a la pistola le meten una bala? Se le pueden meter como 5, creo, y le meten una bala nada más y le dan vuelta al tamborcito así, y no sabes dónde quedó. Si la bala no quedó en la aguja, le hacen ¡plac! Se salvó. Y después así jugaban antes. Y le daban más: este es tu turno. Y el otro: ¡plac! No estaba ahí. Y el otro: tu turno. Al otro: ¡plac!
A ese le volaba el cerebro porque había una sola bala en la pistola, pero nadie sabía dónde estaba. Eso es lo que se juegan los que comen carne cuche. Dice, yo he comido carne cuche, pero a mí no me ha hecho nada. ¡Plas! No te hizo nada. Pero yo conocí a uno, al pastor Namán llegó a comprarle un truck, ¿verdad? Un muchacho que llevó a comprarle un truck que el pastor Namán vendió. Ese le hizo ¡pam! ¡Pam! En la columna. A ese le cayó la bala. Dice que el virus se le metió en la columna. Yo conozco a otro que se le metió en el cerebro. Miren ese programa de Health, del channel de Health. Ahí van a ver todos los casos horribles. Por eso les digo, si ustedes han comido carne cuche y ¡pah! Nada, no le sigan dando. Pero el hombre producía el pecado. Por eso dijo Pablo, miserable, 24 de 7, capítulo 7 de Romanos, el versículo 24, dice, miserable hombre de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? Entonces él dice en el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Él me vino a librar. ¿Cómo te libra? Para ser fiel al Señor, lo único que tienes que hacer es nacer de nuevo y entender lo que sucede después de que naces de nuevo. La situación es que el hombre piensa que después de que viene a Cristo, lo único que Cristo hace es el mismo trabajo que hacían los sacrificios de los animales: limpiarte un poquito para el siguiente pecado, limpiarte un poquito para el siguiente pecado. Porque piensan que ellos tienen el virus del pecado y que no se pueden librar de ese virus que hay en ellos. Pero entonces los únicos que se alivianaron fueron los animales, porque ya no los siguen matando. ¿Me siguen? Porque ese es el mismo sistema. Pero la cuestión es que había que hallarle remedio a ese virus que ella tenía. ¿Cómo era el remedio? El remedio, mire, si le preguntamos a ella, porque ella piensa que siempre sigue pecando y que no hay nadie perfecto. Ok, si yo le preguntara, Vero, ¿cuál es la diferencia entonces de cuando pecabas sin Cristo y que hoy en Cristo pecas? ¿Cuál es la diferencia? Contéstame algo. Así como los que no saben, contéstame algo. ¿Cuál es la diferencia? Si pecabas cuando estabas sin Cristo y hoy has venido a Cristo y seguís pecando, contame un pecadito de los que haces hoy en Cristo. Bueno, la diferencia es de que ahora tengo un abogado al que puedo venir cada noche. No tengo que esperar que el sacerdote una vez al año vaya y sacrifique. Yo puedo venir todas las noches y pedirle perdón a Dios en mi recámara, en secreto, y nadie tiene que saber el pecado que yo cometí. ¿Eso es lo que de verdad estás creyendo o estás inventando? Solo te estoy molestando. Porque me está convenciendo. Entonces lo único que hoy, en vez de sacrificar el animal según tú, vas donde el abogado y le decís, mira, pequé. Eso es. En secreto, o sea, la regué, pero nadie más tiene que saber. Y si el pastor sabe, si el pastor les pone disciplina a todos los que pecan, los cristianos que pecan, y el pastor se da cuenta que pecaste, entonces te va a poner disciplina. Pues sí, me lo merezco porque pequé, entonces me merezco un castigo. Son los argumentos que me han dicho. Ayúdeme usted. ¿Qué le decimos? Un debate. Entonces tú no te has librado del castigo. Lo único que ha hecho es hacer los azotes un poco más a distanciados, ¿verdad? O sea, si el pecado trae castigo,
Entonces, los cristianos cuando venimos a Cristo, lo único que hacemos. Entonces, ¿y cómo haces para cuando evangelizas y les decís a aquellos, vengan a Cristo, Cristo va a perdonar todos sus pecados? Entonces, como que les decís aquí lo único que hacemos es pecamos menos. ¿Ah? No, sino que cuando cometes un error, Dios te perdona. En cambio, antes tienes que recibir a Cristo para ser salvo. Mientras no hayas hecho la oración de confesión de que has recibido a Cristo como tu Salvador, estás frito. No puedes ser tu abogado, o sea, estás perdido, sin salvación. Alguien que me ayude. Dígame. El micrófono. Sí. ¿Qué pasa cuando pecas? ¿No se borra del libro? De alguna manera sí. Si no te arrepientes, sí te borra. ¿Y cuando te arrepientes te vuelve a escribir? Sí, el libro es bien grande. Ok, vamos a leer. Tienen primera de Juan, ¿verdad? Capítulo 1, vamos a... Ok, vamos a leer el 7. Capítulo 1, primera Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si usted tiene una Biblia Plenitud, ¿alguien tiene Plenitud? Quiero que me leas donde dice también la enseñanza, si tienes, donde dice ocasión y propósito, donde dice también enseñaban. Bueno, se lo voy a leer yo. Ese es el comentario para que podamos entender por qué razón él estaba escribiendo eso. Dice, estaba hablando de un grupo llamado los gnósticos, que tenían dos teorías. Los gnósticos enseñaban dos cosas. Una, era en el siglo II, que el cuerpo de Jesucristo no era real, que era como un fantasma. Eso se llamaban los gnósticos. Decían que el cuerpo de Cristo, ellos no creían que Cristo tenía un cuerpo real de carne y hueso. Entonces, la otra teoría era que decían que el humano está dividido en dos partes. Una, la parte humana, y la otra, la parte espiritual. Y que lo que la parte humana hace no afecta al espíritu. ¿Me siguen? Entonces, por eso, si ellos creían de esa forma, entonces ellos decían, nosotros podemos hacer todo lo que nosotros querramos con el cuerpo, pero no pecamos porque no afectamos al espíritu. Esa era la teoría que ellos tenían. Por eso Juan combate esa teoría y dice, si decimos que no pecamos, le hacemos a Él mentiroso. ¿Me están siguiendo? Esas son las cosas que los cristianos necesitan entender. ¿Por qué escribió esas cosas? Porque si solo leemos ahí, solo leemos el versículo, no entendemos por qué está escribiendo esas cosas. ¿Me siguen? Era esa la razón. Juan les dice, el problema era que si ellos creían que no pecaban, Cristo no nos servía para nada, porque Cristo vino para borrar nuestros pecados. Eso es lo que explica en el versículo primero que leímos. Pero si no pecamos, entonces no necesitamos. ¿Para qué queremos a Cristo si no tenemos pecado? ¿Me siguen? Entonces,
hoy les voy a leer la otra parte para que ustedes miren que pareciera que Juan se contradice en lo que dice, en lo que escribe. Vamos a ir al capítulo 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Nos saltamos al versículo 6. Dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahí ya vamos viendo como que está diciendo ya cosas serias, ¿verdad? Dice: si decimos, o sea, si usted dice que es cristiano, usted debe de entender, debe de creerlo en su corazón, que debe de andar como Cristo anduvo. O sea, Cristo nunca pecó, entonces quiere decir que usted nunca debe pecar. ¿Me siguen? Eso es lo que él está explicando. Dice: si decimos que andamos en él, nosotros debemos de saber que debemos. El problema lo voy a decir, es que los cristianos creyeron la misma manera que creían los del Antiguo Testamento. Los del Antiguo Testamento se les dieron los 613 leyes: esto harás y esto no harás. Y luego les dice: pero si alguien falla, estos sacrificios tienen que hacer. Entonces prácticamente pareciera que Dios sabía que iban a pecar. ¿Me siguen? Les digo, si alguien falla, los sacrificios son para arreglar los pecados. Entonces, cuando venimos a Cristo, eso es lo que ella estaba diciendo: yo peco y me arreglo. Yo peco y me arreglo. Pero la situación es que el Antiguo Testamento, el hombre no tenía arreglo. El hombre no tenía remedio para ese virus de pecado que le salía de dentro. Por eso era necesario, escuche bien, que este cuerpo de pecado fuera crucificado juntamente con Cristo, enterrado y que juntamente con Cristo fuésemos resucitados en una nueva persona, una nueva clase de humano, así como Cristo nunca pecó. El hombre que nace, por eso es que Romanos 6:3 dice: ¿no saben ustedes que ustedes fueron también enterrados en el bautismo con Jesús? Por eso es que se bautizan así. El bautismo es tan importante, ustedes lo tienen que saber. El bautismo no es solo mojarse. Usted debe de saber que hay un gran poder cuando te bautizas, y es que entierras al hombre infeliz, inútil, dijo Paquita, la del barrio. Lo entierras y ese nunca vuelve a nacer. Por eso es que Pablo usa la expresión, dice que fuimos plantados juntamente con Cristo. Usa la expresión plantar, porque cuando plantas una semilla, la que siembra se pudre y muere, y la matita que nace, el arbolito, es un árbol nuevo. Por eso usa la expresión de que fuimos plantados con Cristo y nació una nueva persona. Amén. Esas son las cosas que debemos de entender perfectamente, porque si usted sigue pensando que usted es un pecador, usted nunca va a dejar de pecar, porque Proverbios 23:7 dice que así como piensa el hombre en su corazón, así actúa. Amén. Entonces ahora, para que usted actúe diferente, usted necesita entender las Escrituras, necesita saber que todas esas cosas que nos dijeron son puros cuentos. O sea, que no podemos engrandecer a Adán porque nos contagió de pecado, sino que hoy debemos de engrandecer
a Jesús porque Él nos libró de ese cuerpo de pecado. Y dice que Dios engendró, y esas son las palabras poderosas que debemos de entender. Dice que hemos sido engendrados. Hoy somos llamados hijos de Dios. Eso no es una expresión a nadie. Por eso es que a Jesús lo querían apedrear, porque se llamaba hijo de Dios, porque sabían que al llamarse hijo de Dios se daba por entendido que Dios mismo te había engendrado. ¿Me están siguiendo? Y ese es el poder. No sé si solo yo estoy tan emocionado, porque yo sí he entendido. Quisiera transmitirles a ustedes. ¿Sí? ¿Tan contentos como yo? Quiero transmitir, de verdad, hermanos, porque miren, si no entendemos esto, vamos a seguir viviendo la misma vida de desgracia. Nunca vamos a prosperar, porque el pecado te trae esclavitud, te trae opresión. Nadie en pecado puede levantar la cara. Por eso es que no le hablamos a nadie de Jesús, porque tenemos miedo que nos saquen. Ay, lo que andas haciendo y te llamas cristiano. Porque el pecado te acusa día y a día. Pero dice, mire, escriba, solo le voy a dar los Hebreos capítulo 10 versículo 14. Dice que con un solo sacrificio, Él nos hizo perfectos a nosotros. Por eso la expresión que se usa, que se dice nadie es perfecto, hermano, eso no es bíblico. Voy a continuar voy a leerles el 2, el 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. O sea, ya no, esas cosas no vienen de nuestro Padre, el Padre que tenemos hoy, sino del mundo. ¿Me siguen? El 29, del 2:29, dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Me siguen? Ahora, ¿dónde más le leo? El 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? Ahora sí estamos entendiendo. Y que no, pero eso es de verdad. Algo tiene que estar mal ahí. Así piensa la gente porque no quiere aceptar esas palabras. ¿No los ha oído que no hayan que decir? No hayan que decir. Simplemente porque por tradición se nos enseñó toda la vida que éramos pecadores. Estas palabras no las quieren aceptar. Cierran su oído y dicen: no, algo tiene que estar mal ahí, porque yo sé. No lo puede probar bíblicamente. No, pero no. Así es la gente. Subráyelo. Dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, y quiero que escuche esta palabra, hijitos. La expresión hijito es para los recién nacidos. Aquí no está hablando de en salvadoreño, que los salvadoreños: Josecito, Jorgito, hey, niñitos, chiquitos. Pablo, al decir esta expresión hijitos, Juan, al decir esta expresión de hijitos, está refiriéndose a los recién nacidos. Y después vuelve a decir hijitos, pero en el original, porque usted mira lo que les dice a estos hijitos primero y después mira lo que dice a los hijitos después. Les dice otras cosas diferentes. En el original,
los dos hijitos son diferentes. Un hijito recién nacido la primera vez y el hijito de la otra vez es un hijito que ya conoce a los papás, ya tiene conocimiento. ¿Me están siguiendo? Por eso es que va a ver usted más adelante que les dice: les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes, porque la palabra de Dios está en ustedes y porque han vencido al maligno. ¿Me entiende? Ay, no, hermano, la vida de los jóvenes es bien difícil. Ese es el tiempo más difícil. Esos jóvenes no quieren buscar al Señor. No está hablando de esos jóvenes, está hablando de los jóvenes en el Cristo, que ya de los que ya estudiaron un poco, que ya tienen conocimiento. Por eso dice: les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes, porque la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Ay, hermano, es el diablo, me está paleando. Mire, le damos tanto comercial a ese diablo desgraciado, y de a gratis, pues siquiera nos pagara el infeliz, ¿verdad? Porque le hacemos comerciales desde los púlpitos de a gratis. El inútil, bien, unos grandes comerciales tan tocadores que les hacemos los cristianos, de verdad. Pero aquí les dice: ustedes son fuertes, la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido. Han vencido quiere decir que ya lo patearon y que no hay cómo se levante. Cambiamos nuestra manera de hablar, hermanos. Cambiemos nuestra manera de hablar. Tenemos ay, Dios del cielo, si usted va, y líderes, no estoy hablando gentita que acaba de llegar a la iglesia, de líderes. Siempre Dios te habla de que somos perfectos. Escribe el otro si quieres, dice a Mateo 5:48, donde Jesús les dijo: sean ustedes perfectos así como nuestro Padre es perfecto. ¿Me entienden? Siempre Dios habla así. La otra que les quiero leer ahí mismo dice: el que practica el pecado, el 8, el del hijitos me quedé, ¿verdad? En el 7, hijitos, nadie los engañe. A los chiquitos, ¿verdad? Nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, se los dije. ¿Ah? Entonces, mija, tú no eres de Cristo. ¿Tú ya leíste ahí? ¿Qué estás haciendo aquí? Dice que el que practica el pecado es del diablo. Pero te voy a perdonar esta, ¿ok? Todavía estás a tiempo de venir a Cristo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer. Te dije que para eso apareció Cristo, para deshacer todos esos pecaditos que no hayas cómo explicarlos. Para deshacer las obras de Satanás. ¿Dónde nos quedamos? ¿Vero? Todo aquel, el 9 estoy en el capítulo 3 de 1 Juan 3:9. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, y eso es lo que quiero que lo googlees por favor y me lo busques, que es simiente. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede. No puede. Entonces, hija, ¿cómo es eso que tú sí puedes? ¿Hoy me están comprendiendo? ¿Me están entendiendo? Please, díganme, pónganme cara que así están entendiendo y que están contentos. No puede pecar porque es nacido. Y esa es la clave, mis amados, queridos, hermosos.
¿Qué encontraste que era simiente? Te tocó el drama más, pero sos buena actriz. ¿Qué es simiente? Simiente es un término que procede del latín sementis y que de acuerdo al diccionario tiene dos grandes acepciones. El concepto puede hacer referencia a una semilla o al semen. ¿Al qué? Semen. Ok. Simiente quiere decir, más abajo va a decir, las semillas son las plantas y es el pequeño sí, cuerpo que forma. Ya, ¿verdad? Simiente, porque la simiente, escuchen bien, esto va a ser lo último que les voy a decir y quiero que lo agarren bien. Dice, porque la simiente de Dios, dice, aquel, ¿cómo dice el versículo? ¿Dónde estaba ese de la simiente? Oh, el 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dijimos que simiente es, dice, en las plantas es semilla y en los animales y en los humanos es semen. ¿Verdad? Ahora entienden qué es lo que está diciendo allí. La simiente de Dios está en nosotros. ¿No es poderoso eso? Por eso es que no podemos pecar, porque Él nos engendró. Simiente en los animales y en los humanos es semen. Está hablando de una forma de un engendramiento. Por eso Juan capítulo 1, San Juan, el Evangelio capítulo 1, y en el versículo 13 dice, estos, o sea, dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos legítimos de Dios. Estos no son engendrados de voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, dice, ¿verdad? Sino son engendrados de Dios. Así que, amados, nosotros hemos sido engendrados por el Dios mismo. Por eso tenemos una naturaleza, somos hijos de Dios hoy. Y dice que esa semilla de Dios en nosotros es la que no nos deja pecar. ¿Cuánto crees que esto es impactante? Es impactante. Mire, la santidad de Dios en nosotros, en un minuto se lo voy a explicar. La santidad de nosotros es tan grande. Al principio, cuando no teníamos a Cristo, la sangre de los animales nos limpiaban tantito, porque de nosotros brotaba el pecado. Pero hoy que hemos venido a Cristo, la santidad nos brota. Hoy de adentro nos sale santidad. Y si te tiran pecado, lo blanco desaparece, lo negro que te tiran más, lo blanco desaparece. Por eso dice que para Él no hay diferencia entre el día ni la noche, porque Él refleja y las tinieblas resplandecen alrededor de Él. Por eso dice que a Jesús lo tentaron en todo, pero Él no pecó, porque el pecado le repelaba, porque la santidad de Él brotaba por dentro y el pecado era sin resiste. Era resistente al pecado, no le calaba el pecado. Por eso dice que fue tentado en todo, pero no le caló el pecado. Esos somos nosotros. ¿Cuántos se pueden poner en pie y darle un aplauso fuerte al Cristo verdadero? Gracias.